chicos, el día de hoy les quiero comentar sobre un nuevo estudio sobre las mutaciones del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Ya habíamos hablado de esto antes, ¿no? Pero hay un nuevo estudio, entonces podríamos conversar también sobre esto. Pero antes quiero comentarles de que hace poco vi en un portal de noticias una que me llamó mucho la atención y lo quiero decir acá porque, no sé si saben, pero tengo un canal en YouTube que se llama Darwiniana. Sí, sí lo sabemos. Y generalmente, bueno, varios de mis videos son sobre plantas, pero como no edito videos hace varias semanas, entonces quiero aprovechar este espacio para comentarles algo sobre las plantitas. Espero que me dejen. Sé que de repente uno dice, ya, ¿qué importa? Pero está bonito, está bonito. Lo que pasa es que hay unas plantitas, que son muy, muy antiguas en términos evolutivos, se llaman las hepáticas, están en un grupo junto a los musgos, y estas aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 470 millones de años, o sea, sí, son muy antiguas. Estas plantas, al ser tan evolutivamente antiguas, tienen un sistema muy básico y son muy diferentes a las plantas vasculares que conocemos hoy en día, ¿no? Las más actuales. Y pues hay un nuevo estudio que ha determinado, que ha encontrado una hormona no conocida hasta este momento, que tiene una acción concretamente en el crecimiento de este tipo de plantas. Resulta que las plantas tienen los meristemos, que son un conglomerado de células madres que permiten la aparición de los órganos y las partes de las plantas, por ejemplo, el meristemo apical, que es el que genera las ramitas y las hojitas, ¿no? En las hepáticas se ha encontrado que los meristemos liberan una hormona, es decir, un mensajero químico llamado clavata, que promueve el crecimiento apical, ¿no? El crecimiento de las partes de las plantas. Pero curiosamente en las otras plantas, en las más modernas, en las plantas vasculares, este mensajero químico tiene el efecto contrario, es decir, regula o reduce el crecimiento. Entonces, esto va a ayudar mucho a entender mejor la evolución de las plantas desde que aparecieron por primera vez en la Tierra, pasando por hepáticas hasta las plantas más comunes que conocemos hoy en día, ¿no? Las más actuales. Me pareció bastante interesante, o sea, como en el área de la biología vegetal o fisiología vegetal, ¿no? Y pues eso nada más quería comentarles rápidamente. Y regula, me dices, regula, evita el crecimiento. No es que evite, regula el crecimiento, ¿no? Porque una planta no puede crecer desmesuradamente todo lo que quiera, ¿no? Entonces tiene que ir regulando en qué etapas crece, en qué partes el crecimiento se detiene, ¿no? Etcétera. Entonces, lo curioso es que tiene efectos contrarios en ambos grupos de plantas, ¿no? Entonces, eso va a permitir que los científicos sigan estudiando más el comportamiento y la evolución de las plantas. ¿Sabes qué hemos hecho? Y bueno, ¿Sabes qué hemos hecho? Ahí justo ayer estaba viendo una película mientras almorzaba. Esa película, El fin de los tiempos, en la que las plantas empiezan a expedir una sustancia tóxica que hacía que los seres humanos se suicidaran. Yo la primera vez que vi esa película, o sea, lo tomé como ciencia ficción, ¿ya? Pero la vi ahora, luego de, bueno, además de estar en Síntesis Podcast, pues con todo lo que aprendemos de ti, esta conexión de plantas la vi en Cosmos, ¿no? Cómo es que todas estas plantas se comunican y muchas de las cosas que se mencionan ahí, pues, en base a la comunicación de las plantas, sí son como, o sea, han recibido por ahí o han leído al menos un paper por ahí, ¿no? La película, y me parece genial, me parece genial. Es una muy buena escenario apocalíptico, la verdad. Es un muy buen escenario. No, nunca he escuchado hablar. ¿Quién actúa? ¿no? Zoe The Channel de 500 días con Summer, está ella y está el man de uno que se parece a Matt Damon. Ah, Mark Wahlberg. Ah, él. Ellos dos son ya sé cuál es. Sí, el del meme de que está así mirando. Es una película que tú la ves y de verdad que te parece súper extraña y dices, no das ni medio peso por la película. O sea, al menos a mí me pasó eso la primera vez que la vi, de verdad. Pero después entiendes de que sí es un escenario posible porque las plantas tienen esto, ¿no? Las plantas liberan sustancias químicas, algunas de ellas liberan sustancias químicas cuando la densidad de herbívoros es mayor. Entonces, para evitar que los herbívoros acaben con esta población, con una población determinada de plantas, empiezan a liberar químicos volátiles
para preparar a las que están más lejos, avisarles, y estas preparan sustancias químicas tóxicas, y cuando el herbívoro llega ahí, la concentración de toxinas se salta en la planta, las comen y los animalitos mueren, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante cómo las plantas se comunican y se defienden entre ellas. Sí, porque, por Un poco ejemplo, aterrador también. en Cosmos se menciona que, por ejemplo, hay una planta que tiene, no recuerdo si era insecto o algo más, que se consumía la planta, ¿no? Entonces la planta segregaba un tipo de sustancia que atraía al depredador de este sujeto que está atentando contra ella, ¿no? Entonces, o sea, a mí eso me parece, o sea, alucinante en relación a qué, o sea, qué tan seres vivos pueden ser, ¿no? Qué tan, o sea, no estoy diciendo que tengan conciencia, pero es alucinante lo que hace la evolución. Sí. Ujú. Hasta se podría hablar de inteligencia. Sí. Sí, O sea, yo claro, creo... de conciencia y de inteligencia, pero la cosa es que los términos están, pues, los Esos términos términos se son han bien creado para antropocéntricos. humanos. Sí, Sí. sí, son bien antropocéntricos esos términos. ¿Y cuál es la Exacto. otra noticia, Isa? Y bueno, vamos a hablar del SARS-CoV-2. Nosotros ya habíamos conversado sobre esto, creo que en el segundo episodio, no recuerdo bien, sobre las mutaciones de los virus. Y bueno, el artículo que yo cité en aquella oportunidad decía que evidentemente el SARS-CoV-2 está siendo más infeccioso, ¿no? Pero de acuerdo a una noticia publicada aquí por nuestro amigo Adrián Ciencia en Robotitud, estoy citando mi fuente. eh, en la Universidad de Michigan han hecho un modelo, ¿no? Para ver cómo el SARS-CoV va a poder ir mutando y y qué es lo que generarían estas mutaciones en el virus. Concretamente se han centrado en las mutaciones de la proteína Spike o la proteína S o la proteína espiga, si lo queremos decir en español. Esta proteína es parte de las proyecciones de la membrana del virus, porque si nosotros recordamos, el SARS-CoV-2 es un virus circular que tiene como unas espinitas, ¿no es cierto? Entonces, estas proyecciones son proteínas. La proteína Spike es la proteína que va a determinar el grado de infección del virus. El grado de infección es la habilidad o la capacidad que tiene el virus o algún organismo patógeno para entrar a una célula, o sea, infectar, entrar a la célula. Entonces, para esto necesita esta suerte de llavecita, ¿no? Entonces, esta llave que le va a permitir entrar a la célula es la proteína Spike. Y esta llave tiene que entrar en una cerradura. ¿Cuál es la cerradura? Son los receptores en la membrana de la célula. Entonces, lo genial sería de que esta llave sea lo más parecida y lo más exacta para la cerradura de la célula que el virus quiere infectar. Entonces, los virus van mutando para perfeccionar ese sistema de llave-cerradura. Entonces, mientras más exacto sea este sistema, mayor va a ser la infección, el grado de infectividad del virus. Entonces, según este artículo, según este estudio de la Universidad de Michigan, el virus está siendo más infeccioso porque al menos 5 de los 6 subtipos generados por el virus desde su primera aparición en diciembre del año pasado son más infecciosos, ¿no? Ellos han analizado más de 20.000 muestras de genoma viral y han llegado a esa conclusión. Ahora, la pregunta que siempre me hago es, ¿una mayor infectividad quiere decir que el virus se vuelve más patógeno? O sea, ¿infección igual mortalidad o no? No necesariamente, ¿no? Creo que es bueno que, Víctor, hayas mencionado esto, porque no necesariamente, no van de la mano. Infectividad y mortalidad no van de la mano. Yo me acuerdo que habíamos mencionado en algún momento que algunas de las cepas de estas que son más infecciosas están relacionadas más bien con las presentaciones más leves de la enfermedad, con las manifestaciones más leves de la enfermedad, ¿no? Entonces, no hay que alarmarnos tanto, pero yo creo que esto sí nos ayuda a darnos cuenta de que aún hay mucho por conocer y por entender sobre el SARS-CoV-2, ¿no? Sí, sobre todo para aquellas personas que es como están muy apresuradas por esta cuestión de de que se dice una cosa y ahora se dice otra cosa. Entonces, lamentablemente, pues, así funciona la ciencia cuando se desconoce algo, ¿no?
Primero se dice una cosa por precaución, porque obviamente es algo que desconoces y tienes que tomar ciertas precauciones, y luego ya vas investigando poco a poco y vas precisando mucho más la información y vas acotando, pues, las cosas que puede decir sobre él, ¿no? Incluso, en Sí. algunos casos, incluso hasta contradecir lo que dijiste inicialmente. Sí, 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 claro. Y no es que eso nos lleve a que, nos estuvieron mintiendo, ¿no? O que, que antes decía una cosa y ahora dice otra cosa, ¿no? ¿Qué es eso, no? Lo malo es que pues siempre nos movemos en un ambiente tenemos muy en la cabeza de que el mundo es blanco o es negro, ¿no? O esto es mentira o esto es verdad. Cuando no necesariamente es así, no en todos los casos funciona, no, por lo general el mundo no funciona en blanco y negro, ¿no? Así que Hay una... y a tener en consideración pues que eso no, que se haga más infeccioso no quiere decir que se vuelva más peligroso, ¿no? Y luego nos ibas a hablar sobre los elefantitos. Sí, esa es la noticia que más me entusiasmó, porque pues resulta que en Kenia hay un baby boom, o sea, se ha elevado mucho la tasa de natalidad de elefantes, ya van 160 elefantes que han nacido en este año, lo cual es impresionante, eh, llama mucho la atención y más o menos es un contraste con lo que ocurría hace un tiempo en Botswana, hace un par de meses, cuando esta noticia dio la vuelta al mundo sobre una gran cantidad de elefantes que fallecían, al parecer sin ninguna causa, ¿no? Se pensaba que podría ser una toxina, pero no se determinaba, no era caza furtiva porque los elefantes estaban completos, no les faltaba colmillos, nada por el estilo. Entonces ya iban más de 300 elefantes fallecidos, ¿no? Y en contraste, pues aparece esta noticia en Kenia, que a lo largo del 2020 llevan 160 nacimientos de elefantes, y esto se debe a que en los 2 últimos años Kenia, bueno, la parte este de África ha sido azotada por demasiadas lluvias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto ha traído muchas consecuencias para las comunidades porque hay desborde de ríos, los cultivos se malogran, ¿no? Muchas cosas. Sin embargo, esto propicia pues el crecimiento abundante de la vegetación y esto es alimento para los elefantes. Y también la reproducción de los elefantes está muy determinada por los factores climáticos, ¿no? Si es que hay sequías, si es que los elefantes están deshidratados por falta de agua, es muy probable de que no se reproduzcan, ¿no? Entonces, este es un escenario completamente contrario y muy, muy a favor de la natalidad de los elefantitos. Además de los factores climáticos, sucede que Kenia está manejando muy bien todas las medidas contra la caza furtiva. Entonces ellos han reducido tremendamente el número de elefantes que son cazados año a año por pues, los cazadores furtivos, ¿no? En el 2018 eran aproximadamente 34 elefantes cazados, o sea, que se han encontrado fallecidos, ¿no? Porque los cazadores no se llevan el elefante completo, se llevan un marfil. Y este número está reduciéndose bastante, ¿no? Y lo cual es genial porque recordemos nosotros que el tráfico y la caza ilegal de especies silvestres es un negocio que en términos monetarios es equiparable más o menos al tráfico de drogas o al tráfico de armas, ¿no? Aproximadamente cada año mueve cerca de 10.000 millones a 20.000 millones de euros a nivel mundial. O sea, son cifras tremendas. Y yo sospecho que es por el marfil en sus colmillos, ¿no? No, cuando habla de tráfico de especies silvestres, se refiere en general. En todo el mundo. En general. Hablo de tigres, rinocerontes, gibones, ¿Quiénes pagan tanto dinero por especies de aves, todo. silvestres? ¿Cómo? ¿Quiénes pagan tanto dinero por estas especies silvestres?
El tráfico de especies silvestres tiene diverso público objetivo. Está el público que lo utiliza para la medicina tradicional, la medicina alternativa. Por ejemplo, se cree que los bigotes de los tigres ayudan a curar la malaria, entonces son cazados, buscados, ¿no? Para quitarles los bigotes. Se cree que el cuerno del rinoceronte o del elefante, no lo recuerdo muy bien, cura el cáncer, ¿no? Entonces hay estas creencias y por eso los buscan. También está, obviamente, la otra cara de la moneda, que no es para salud, entre comillas, sino es para entretenimiento. Hay muchas personas que dicen, quiero un animal exótico. Detesto esa palabra exótico, simplemente porque sea distinto a lo que estamos acostumbrados, no lo hace, no sé, realmente diferente. Entonces hay muchas personas que buscan ¿Qué mascotas, dirías de ¿no? los ornitorrincos? Esos sí son diferentes. ¿Ah? ¿Qué dirías de los Sí, pero ornitorrincos? diferentes para nosotros, ¿no? Pero para ellos son ellos. No, o sea, el término Creo exótico que no un me pato gusta mucho vería porque... un ornitorrinco y diría, what the fuck, man? Claro, no, sino que uno dice exótico y le llama la atención y quiere tenerlo, ¿no? Entonces, tú y yo podemos tener gatitos, ¿no? Pero si tienes varios millones en tu billetera, puedes buscar un gato más grande, como un tigre, ¿no? Y tenerlo de mascota, porque No. pasa eso, ¿no? Bueno, hay gente que Entonces, sí. Sospecho que sí, porque exacto, hay gente que nuestra sí. forma de pensar cambia cuando tenemos muchísimo dinero y eso es algo que pensamos distinto. Claro, y los animales sufren mucho porque generalmente las personas que se dedican a traficar con armas o con drogas también tienen su negocio alternativo que es el tráfico de animales, ¿no? Por el cual la pena es muchísimo menor o simplemente no tiene repercusiones legales de la misma forma que no sé, Me acabo de acordar traficar del caso de los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia. Bueno, en relación a lo que mencionas, hubo una proliferación de hipopótamos en Colombia cuando no era su hábitat natural y estaban generando problemas, pues, ¿no? Para todo el ecosistema. Claro. Los hipopótamos llegaron ahí por Pablo Escobar, ¿no? Es lo que más sabemos sobre la historia. Yo creo que si los que nos están escuchando desean buscarlo, simplemente es tan sencillo como buscar hipopótamos, Pablo Escobar, y la historia va a salir completa, ¿no? Sí, hay varios documentales al respecto. No tengo todos los datos ahorita sobre la cabeza, pero me acabo de acordar. Sí. Y prefiero pedirles que busquen a darles información inexacta. Sí, de todas maneras. No, pero tú les dices hipopótamos, Pablo Escobar, la gente va a buscar. Sí, va a buscar. Apuesto que ni siquiera se han quedado escuchando esto y ya están googleando, ya. Están googleando. Sí. Ya le dieron pausa al video, ya están leyendo sobre Pablo Escobar. Ya nos borraron, no pausa, ya nos borraron. Se acabó nuestro tiempo, adiós. Bueno, no, y por si alguien se ha quedado todavía mirando nuestras caritas y escuchando nuestras dulces voces de la mañana, nada más darles un dato que es un poco penoso, que es aquí en Perú, del 2000 al 2018 se han encontrado cerca de 80.000 animalitos silvestres. Bueno, se han rescatado, no muchos de ellos son reinsertados de su hábitat, algunos no los consiguen, algunos mueren, ¿no? Pero, o sea, imagínense esa cifra, 80.000 animales silvestres. Entre loros, guacamayos, titís, monos choros, iguanas, tortugas, etcétera, ¿no? Y recordar que por cada animalito vivo que llega a la casa de una persona que quiere tener como mascota un animal exótico, más de 5 mueren en el camino, ¿no? O sea, es sumamente triste. Es sumamente triste. Es muy triste. Y bueno, nada más eso, esas eran las noticias que yo les quería compartir. Tengamos, por favor, mucha conciencia sobre los seres vivos que adquirimos. Los animales no son un objeto, los animales no están para embellecer nuestra casa o para ser un ejemplo de cuánto dinero tenemos, ¿no? Sino dejemos a los animalitos donde deben estar en sus hábitats naturales, ¿no? Y ya eso era todo. Sigan aquí porque a continuación Adrián nos va a comentar sobre un gas de origen desconocido en el centro de la galaxia. Así que no se muevan, quédense en Síntesis Podcast.